Muy buenas tardes. Mi nombre es Azucena Rojas Mosquera y tuve la gran oportunidad de ser estudiante de un diplomado que dirigía el profesor Ernesto Nápoles en el municipio de Yumbo. El diplomado se llamaba Currículo, Pedagogía Crítica y Prácticas Transformadoras. Allí compartimos muchos saberes y nos permitimos reflexionar sobre muchas de las bases científicas que tenemos, pero para generar una transformación. Las actividades que se hicieron, primero, son especiales por además la puntualidad que se llevó a cabo en todas las actividades programadas. Pero también fueron muy importantes porque la literatura facilitada en ese momento era la que nos permitía generar pensamiento. Y esas actividades y esa literatura también nos ayudaron a mirar las presentaciones que nos hacía el profesor, que eran muy comprensibles con la literatura y los autores que nos proponían. Esas, sobre todo, eran porque eran muy generadoras de discusión y de debate, que era en realidad como lo más importante que se tenía de ese diplomado y como la expectativa de generar un debate y una discusión. Pero lo más importante de todo ese diplomado fue que allí no terminó. En nuestro diplomado hubo un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo. Conformamos unos equipos en los cuales hicimos unas exposiciones. Esas exposiciones, que eran como nuestro final de eso, nos condujeron a un acto muy importante, a un evento que fue el primer Congreso Internacional de Pedagogía Crítica y Prácticas Docentes Transformadoras en época de paz o en tiempos de paz. Inclusive allí nuestro equipo hizo una presentación, fue ponente de una temática que se llamó Movimiento Pedagógico Yumbeño desde el Patrimonio Institucional Colegio Mayor de Yumbo. Lo increíble de esto es que a todos los maestros nos quedó muy claro que estamos comprometidos, que el maestro está comprometido a tocar el contexto social. El contexto es lo más importante. A entender que la pedagogía no es ajena a ese contexto, que nosotros los maestros tenemos que tocar el contexto social, vivir la realidad, y que así actuamos para una educación cada vez más integral. Debemos iniciar una enseñanza dirigida al debate, a la discusión, a la reflexión y a la conclusión. Eso nos hace que incida ese libre pensamiento de nuestros estudiantes y entonces nos conlleve a una toma de conciencia. Esa toma de conciencia hace que nuestro protagonista, que es el estudiante, genere y construya unos espacios propios para él reflexionar y debatir, como por ejemplo el gobierno escolar, las asambleas estudiantiles, los eventos culturales, las expresiones artísticas, todo donde el estudiante manifieste con su libre pensamiento y genere una reflexión. Allí no termina todo, porque esos propios espacios que él se ha creado como protagonista hacen que él termine llevando a una conclusión de su contexto, de su propia realidad. En realidad me preguntan que cómo valoro a mi profesor. Pues el diplomado fue una excelente experiencia, pero además no tengo palabras para valorar y medir al profesor Ernesto, pero en realidad yo digo que lo va a medir y le va a dar la importancia es hasta dónde llegamos
en este diplomado, que permitió hacer hasta un congreso. De modo que esos resultados que se dieron en el diplomado son los que miden la excelencia del diplomado y la excelencia de quien lo dirigió. Nos llevaron a unas prácticas transformadoras totalmente. Todos quedamos en que en nuestra propia área y en nuestro propio contexto generamos al menos una práctica transformadora, una discusión, un debate, un pensamiento libre, una práctica de una actividad cualquiera propia de nuestra área y propia de nuestro contexto. Espero que se puedan dar muchísimos más diplomados u otras cosas. Mil gracias.